Para hacer a Wally precisaremos 2 tapas grandes, 2 tapas chicas, una lámina de papel amarillo, también un trozo de cartón, así como este lo he sacado de la salsa de tomate, una lámina de cartón, precisaremos un tubo de papel higiénico, 2 alambres así como esta y un tubo de una lapicera y 2 botones. Yo he hecho esta plantilla muy fácil, he hecho un recuadro de 5×5. Lo colocamos así de esta manera, nos tiene que quedar esta cruz. Simplemente la cortamos y ya podemos armar el cuerpo del robot. Con una regla le vamos dando la forma. Pegaremos todo con unas pistolas de silicona. Con un destornillador perforaremos las tapas por el centro. He recortado el tubo de lapicera en 2 partes. Perforaré con el destornillador donde pasará el eje para las ruedas. Los tubos de lapicera los pegaremos con la pistola de silicona para que quede más rígido. Sacaré los ejes para pegar la lámina. He usado un pegamento, pero pueden usar el que ustedes tengan. El ancho de la lámina es el mismo que los cartones, o sea 5×5. Colocaré el recuadro de arriba. Ya puedo colocar los ejes en las ruedas. Y ahora pasaré los ejes por los tubos. Le pondré un poquito de silicona.
Para hacer la cabeza tomamos una lapicera y el recorte de la lámina de cartón de salsa de tomate. Hacemos esta forma, es muy fácil. Le pondremos pegamento por el centro. Copiamos la forma de los ojos, la recortamos y la pegamos por aquí. También le pegaré 2 botones, así de esta manera. Y así nos tiene que quedar. Con el tubo de papel higiénico haremos los brazos. A estos tubos los cortaré al largo que necesito. Ya los tengo preparados y haré esta partecita acá. Estas serán las manos, que las colocaré por aquí adentro. En una lámina amarilla le he hecho estas rayitas con una lapicera. Las pegaré por aquí. Con otro trozo de cartón haremos el cuello. También lo pegaré por aquí. Ahora pegaremos los brazos. En este caso los pegaré, pero también se puede hacer un eje para que mueva los brazos. Es muy fácil de hacer. El cuello lo sacaré, lo pegaré más adelante con la cabeza. He dibujado la parte de adelante de nuestro robot. Simplemente lo pegaré acá. Y ahora sí pegaré la cabeza. Se tiene que dejar un rato secar para que quede más rígido. Y acá te dejo otro video que te van a interesar. Estos son las baterías.